Hola a todas, a todas. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Decidí hacer este video para poder ayudarles a completar algunos de los ejercicios que ustedes tienen en la guía de tablas de frecuencia. Lamento la demora por el mismo por el mismo video, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. El objetivo es revisar la resolución de ejercicio de tablas de frecuencia. Aquí vamos a encontrar dos ejercicios, uno de tablas de frecuencia con datos aislados y otro con datos agrupados. El primer ejemplo. Se decidió hacer una encuesta a los ciudadanos de Quilpué, donde se preguntaba por la cantidad de días de la semana que salían desde que inició la pandemia. Se logró encuestar a 30 personas y sus respuestas fueron las siguientes. Y todos esos numeritos que están acá. Entonces, nosotros tenemos que rellenar esta tabla que está aquí con los datos que nos dan. Cantidad de días que salen del 1 al 7, entonces nosotros tenemos que ir tachando. ¿Cuántas personas dijeron que salieron o que salen a la semana un día? Aquí buscamos y tenemos solo uno. Entonces, la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite el dato de que personas salen una vez a la semana. Solo uno sale una vez a la semana. Ahora, vamos a ver cuántas personas salen dos veces a la semana. Entonces comenzamos a tachar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personas. Entonces, la frecuencia absoluta del 2 es 6. Pues 6 personas salen dos veces a la semana. Lo mismo vamos a hacer con el 3. 1, 2, 3, 4. Con el 4, 1, 2, 3, 4, 5. Con el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Disculpen los números en realidad, se hace lo que se puede. Con el 6, 1, 2 y 3. Y con el 7, 2. Ahora, tenemos todas las frecuencias absolutas. La frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias absolutas de cada número. La frecuencia acumulada del 1 solamente es la misma frecuencia absoluta, no hay nada antes que él. Entonces la frecuencia acumulada del 1 es 1. La frecuencia acumulada del 2 va a ser 6 más 1, que sería 7. La del 3 sería 7 más 4, eso sería 11. La del 4, 11 más 5, 16. La del 5, 16 más 9, 25. Y así seguimos sucesivamente, 28 y 30. La idea es que este número que está acá, vamos a marcarlo con otro color, este número que está acá sea igual al dato que me dan, que 30 personas efectivamente son las que se encuestaron. La frecuencia relativa va a ser el número de la frecuencia absoluta, vamos a ponerlo aquí con azul, la frecuencia absoluta partido en el total de datos o la última frecuencia acumulada. Entonces, frecuencia absoluta es 1, se parte en 30. La frecuencia absoluta del 2 es 6 y también la vamos a partir en 30. Y así sucesivamente. Después van a ver que estos mismos números los podemos simplificar, ¿ya? Vamos a tener fracciones simplificadas un poquito más fácil de analizar. Y por último, la frecuencia relativa porcentual, nosotros vamos a dividir cada una de estas fracciones, es decir, 1 dividido en 30 nos va a dar un resultado. Ustedes lo van a hacer con sus calculadoras, con sus celulares, como ustedes prefieran, como ustedes puedan, y les va a dar un resultado el cual lo deben multiplicar por 100.
Si ustedes dividen 1 dividido en 30, les va a dar 0,033333. Luego eso lo van a multiplicar por 100 y les va a dar 3,3. Siempre vamos a tomar solo un decimal. Y el porcentaje es 3,3%. Esto en realidad me quedó bastante feo, así que lo vamos a borrar. 3,3%. No mejoró mucho, pero algo mejoró. Luego, vamos a hacer lo mismo para cada una de las frecuencias relativas. 6 dividido en 30 nos va a dar 0,2. Eso se representa como 20%. Siempre lo van a dividir, les va a dar un decimal, 0, algo, y ustedes lo multiplican por 100. Entonces vamos a tener aquí 13,3, 16,6%, 30%, 10% y 6,6%. ¿Ya? Esto es lo que ustedes siempre deben ir haciendo. Ahora, ya que tenemos la lista, la tablita completa, vamos a pasar a las preguntas. La idea es que lo principal siempre es completar una tabla para nosotros tener siempre datos agrupados, es decir, los datos mucho más simples de analizar. ¿Para qué? Para poder responder algunas cosas. Ahora, de la tabla anterior responde a las siguientes preguntas. Si se fijan, acá tenemos la tabla mucho más bonita hecha. Si se fijan, aquí están todos los datos, también las fracciones simplificadas, y aquí los porcentajes que nosotros vimos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas que sale 5 días a la semana? Nosotros nos fijamos en el 5 días y vemos cuál es el porcentaje. Si se fijan, tenemos 30%. El 30% de las personas salen 5 días a la semana. Esto nosotros ya podemos comenzar a analizarlo. Sin embargo, ahora solo vamos a ver datos. ¿Cuántas personas han salido 3 días o menos? Es decir, 3 días o menos. Si se fijan, en 3 días tenemos 4, en 2 días tenemos 6 y en un día tenemos 1. Eso nos da como resultado 11. Pero si se fijan, el 11 también es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada representa la cantidad de datos hasta el dato solicitado, ¿ya? Entonces, si es que yo les pido 3 días o menos, ustedes me van a decir la frecuencia acumulada del dato que les estoy pidiendo, en este caso 3. Ahora, ¿cuántas personas han salido 6 días o más? Ya es distinto. Si nos fijamos, tenemos el 6. ¿Cuántas personas han salido? 3. Y más días, es decir, 7. ¿Cuántas personas han salido? 2. Por lo tanto, 5 personas han salido 6 días o más. ¿Ya? Como les dije, esto puede prestarse a interpretación. ¿Por qué el 30% de las personas salen 5 días a la semana? Similar al trabajo que hicimos con los gráficos, ustedes me pueden decir, pues el 30% de las personas todavía tiene que seguir yendo a sus trabajos. Si se fijan, 5 días a la semana pueden ser los 5 días hábiles. ¿Ya? Entonces, avancemos. Ahora, el ejemplo 2. Se realizó una encuesta online a un grupo de jóvenes preguntando acerca de la cantidad de horas que pasan en su celular jugando Ludo, muy de moda hoy en día. Y las respuestas fueron las siguientes. Si se fijan, ahora ya tenemos decimales. Los decimales los podemos interpretar como datos agrupados. Acá, si se fijan en la tablita, están registrados del 0 al 1, tomando el 0 y no tomando el 1. Si se fijan, por eso el corchete está hacia afuera, como que no abraza el número. Yo no lo tomo, pero sí lo va a tomar el siguiente intervalo. Yo voy a tomar del 1 al 2, luego del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Entonces aquí yo tengo que ir interpretando los datos que me dieron arriba para poder rellenar. Primero, las marcas de clase. La marca de clase ya vimos que es el promedio o el valor medio entre el nivel superior y el nivel inferior, o sea, los datos superiores y el dato inferior. Es decir, entre el 1 y el 0, ¿cuál es la mitad? Podemos sacarlo de forma de promedio. 1 más 0, 1, dividido en 2, 0,5. Entre el 1 y el 2,
1,5. Entre el 2 y el 3, 2,5. Entre el 3 y el 4, 3,5. Y entre el 4 y el 5, disculpen, ahí puse... Eso me pasa por estar hablando y escribiendo a la vez. Uy, qué feo me quedó ese número, por Dios. Ahí, 3,5. Ahí sí más decente. Y entre el 4 y el 5, 4,5. Las marcas de clase después nos van a servir para sacar algunos datos como el valor medio o el promedio, la mediana y ese tipo de cosas, pero eso lo veremos después. Ahora, frecuencia. Si se fijan, ahora ya no tenemos escrito como teníamos antes, no tenemos frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Sin embargo, estos símbolos que están acá representan exactamente lo mismo. La F minúscula es la frecuencia absoluta. La F mayúscula es la frecuencia acumulada. FR, frecuencia relativa, y FR%, frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Vamos a borrar todo esto para que no nos moleste. Entonces, ¿cuántas veces se repite un dato que esté entre el 0 y el 1? Aquí tenemos el 0,6, el 0, 0,3. Seguimos avanzando, que no se nos quede ninguno. El 0,2, 0, 0,8, 0,2, 0,1. Entonces, esos son los datos que se repiten entre el 0 y el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre el 1 y el 2, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre el 2 y el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre el 3 y el 4, 5. Y del 4 al 5 tenemos el aquí 1, 2, 3. Y eso sería todo. La idea de ir tachando nuestros datos es que no se nos quede ningún dato en el tintero, pues si se nos queda algún dato, la tabla de frecuencia ya va a tener algún tipo de error y no nos va a permitir desarrollar correctamente todo lo solicitado. Ahora, frecuencia acumulada. Nuevamente, la frecuencia acumulada del primer intervalo va a ser la misma, pues no tenemos nada arriba de él. La del segundo intervalo vamos a ir sumando 8 más 11, 19. Y así seguimos. 19 más 7, 26. 26 más 5, 31. Y 31 más 3, 34. Entonces, aquí, si se fijan, no nos dieron cuántos datos teníamos. Debieran contar y se van a dar cuenta que tenemos 34 datos. ¿Ya? La frecuencia relativa va a ser nuevamente la frecuencia absoluta partido en el total de datos. El total de datos lo vamos a marcar aquí, 34. Y comenzamos. 8 partido en 34, 11 partido en 34, 7 partido en 34, 5 partido en 34 y por último 3 partido en 34. Recuerde siempre que es frecuencia absoluta partido en el total, ¿ya? No la frecuencia acumulada. No se equivoquen en eso. Y ahora, nuevamente, vamos a dividir 8 dividido en 34. Usted lo hace con sus calculadoras y le va a dar 0,235. Lo multiplica por 100 y le va a dar que es 23,5%. Y así sucesivamente, 32,3%, 20,5%, 14,7% y 8,8%. ¿Por qué les digo que dividan 8 partido en 34, 11 partido en 34 y luego multiplican por 100? Porque como bien dice su nombre,
porcentaje, por ciento. Ustedes multiplican luego por 100 el decimal. ¿Ya? Luego de haber rellenado la tabla, nuevamente pasamos a algunos problemitas o algunas preguntas más que nada. Nuevamente, les dejé la tabla mucho más bonita porque mi escritura en esto no suele ser la mejor. Entonces tenemos, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que juegan 2 o más horas al día? Entonces, como preguntan 2 o más, vamos a tener que es 2 a 3, 3 a 4 y del 4 al 5. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar sus calculadoras y los van a sumar. 20,5 más 14,7 más 8,8. Y el resultado les va a dar 44%. El 44% de los jóvenes juegan de 2 o más horas al día. ¿Ya? Interesante la afirmación. Mucho tiempo libre, al parecer. ¿Cuántos jóvenes juegan menos de 1 hora al día? Ahora, cuando tenemos menos de 1 hora al día, estamos preguntando por este intervalo, que es de 0 a 1 hora. Si se fijan, 8 jóvenes juegan menos de 1 hora al día. Es bastante sano, yo creo, pero no puedo decir lo mismo de mí, quizás yo juego más. ¿Cuántos jóvenes juegan entre 3 a 4 horas al día? Si se fijan, aquí ya nos están preguntando un intervalo específico, de 3 a 4, ese que está marcadito ahí. Entonces, vamos a ver su frecuencia absoluta, y es 5. 5 jóvenes juegan entre 3 a 4 horas al día. Y aquí tenemos una pregunta extra. ¿Cómo podemos interpretar el 0 en las respuestas? Porque raro, o sea, yo juego 0 horas. Aquí podríamos decir que efectivamente esas personas no juegan Ludo en realidad. No les gusta quizás, prefieren jugar otra cosa o simplemente no les llama la atención. Bueno, chicas, chicos, espero que les sirva el video que con mucha dedicación traté de hacer. Estoy tratando de ocupar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder hacerles entender. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y ojalá verlos en algún momento que pase todo esto pronto. Ya, chao, chao, que estén muy bien.